Hermanos, siempre la palabra de Dios tiene una enseñanza para nuestra vida. Este pasaje, pues un pasaje muy conocido por la gran mayoría de nosotros, de los cristianos y de mucha gente alrededor, conocen este pasaje, este acontecimiento. Y hermanos, en todo, siempre es importante que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Y que al escuchar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, seamos motivados a cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestra vida. Que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. No es solamente un conocimiento teórico, un conocimiento más, o recordar solamente un pasaje de la palabra de Dios, sino es que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. No es teoría, debe ser algo práctico en la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, este pasaje, hermanos, nos muestra que en todo la presencia del Señor está con nosotros. Y este pasaje, como ustedes pueden ver o como lo han conocido, habla de un barco que está en el mar y que está a punto de zozobrar por una tormenta que hay. Y la comparación que se puede hacer o la aplicación es a la vida nuestra, que en muchas ocasiones pasamos por situaciones difíciles, como personas, como familias y como iglesia también. Pero ante todo, hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida personal y en la vida como iglesia es lo que nos fortalece. Por eso, amados hermanos, cuando enfrentamos tempestades, problemas, adversidades, enfermedades, situaciones difíciles en la vida nuestra, debemos saber que el Señor está con nosotros como está o como estuvo el Señor con sus discípulos en ese pasaje que acabamos de leer y en el que vamos a considerar muy brevemente. Y el último aspecto es que Cristo trae la paz. Ciertamente que podemos pasar por tormentas, por dificultades, por situaciones adversas, pero finalmente es el Señor Jesucristo quien trae la paz. Y no solamente quien trae la paz, la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestra paz. Es decir, la paz no depende de nosotros, ni de las circunstancias en las que nosotros vivimos, sino de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y voy a poner a consideración de ustedes estos tres pensamientos. El primero de ellos es Cristo da las indicaciones. Y en ese caso es, pasemos al otro lado. Amados hermanos, en este pasaje, si leemos un poco antes los antecedentes, el Señor Jesucristo está desarrollando, como siempre, un gran ministerio de predicación, de enseñanza, un ministerio intenso, realizando milagros. Si leemos los pasajes anteriores, vemos como el Señor Jesucristo ha realizado en ese tiempo gran cantidad de milagros en muchas personas que le rodeaban, que se acercaban a Él. Es el momento en el que el Señor Jesucristo trae una enseñanza poderosa para todas las personas y reconocía a las gentes que la enseñanza que daba el Señor Jesucristo no era como la enseñanza que daban las personas religiosas de aquel tiempo, sino era una enseñanza con poder, porque era la palabra de Dios y porque es Dios mismo hablando a través de Él. Y una de las formas de enseñanza era por medio de parábolas. Y si ustedes leen el pasaje anterior o el capítulo anterior, podemos ver ahí cómo el Señor trae la enseñanza de la parábola de la semilla y luego de la semilla de mostaza. Y luego el Señor, ya en un ambiente un poquito más cerrado con sus discípulos, les explica cómo es esto de esa enseñanza. Ciertamente, hermanos, que muchas veces cuando oímos algo de la palabra de Dios y no tenemos el contexto o no sabemos de qué se trata, a veces no entendemos todo, incluso de cualquier otro asunto, no solamente de la palabra de Dios, de un asunto que no conocemos. Y alguien nos dice algo y a veces no alcanzamos a entender todo. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre tiene la enseñanza para nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual apropiada.
Y hermanos, en aquella ocasión del relato del Señor Jesús, Él está a la orilla del mar de Galilea y hay una gran multitud de personas que han venido hasta el Señor Jesús y han estado durante todo el día. Fíjense, hermanos, cómo la palabra de Dios menciona que a veces había 3,000 personas. Nomás imaginemos 3,000 personas, 5,000 personas. Cuando no había aparato de sonido, cuando no había forma de comunicarse desde un lugar, sino que el Señor Jesús tenía que ir directamente a las personas y hablar con ellos, tal vez por grupos pequeños, por familias o en forma individual, y estar conversando con ellos y estar dando sus enseñanzas y haciendo milagros y ayudando y aconsejando, consolando, dando salud a todas aquellas personas. Durante todo el día el Señor está ocupado y hay un pasaje donde dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y el Señor Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos: apártense un poco para que descansen un poco. Pero luego la multitud los envolvía y no tenían forma de descansar. Por eso el Señor Jesús, cuando oraba, tenía que irse a un lugar desierto, a un lugar aparte. Tenía que ir en la madrugada o en la noche y estar en oración, en comunión con el Señor, porque durante todo el día la gente lo apretaba. Venían con necesidades, venían con problemas. Y ese día ya estaba cayendo la tarde y estaba ya casi oscureciendo. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que empezó a despedir a la gente, toda la multitud que estaba ahí. Empezó a despedirla y me imagino, hermanos, que se acercaba a la gente, la saludaba y los despedía, o tal vez había filas acercándose al Señor Jesús. No sé exactamente cómo era, pero la palabra de Dios dice que no se iba una persona sin haber sido atendida por el Señor Jesús. ¿Cómo somos nosotros siempre que vamos al Señor Jesús? Nunca nos ignora ni nos pasa por alto. Siempre regresamos con una nueva bendición de parte de nuestro Dios cuando nos acercamos a Él en oración, en meditación, en lectura de su palabra. A la orilla de aquel mar llamado de Galilea o Genezaret también, que estaba predicando el Señor Jesús, una vez que ha despedido a toda la multitud y la noche ya ha caído, ya está oscuro. Tal vez los discípulos prendieron alguna fogata o alguna antorcha para alumbrarse. Quizás era una noche con luna y el plenilunio alumbraba toda aquella playa. Pero es entonces cuando ya todos se han retirado y solamente sus discípulos están ahí, el Señor Jesús les dice: vamos, pasemos a la otra orilla del mar de Galilea. Genezaret o Tiberia era el mismo lugar. Y era no un mar grande, era un mar relativamente pequeño. Sus dimensiones de largo era de 21 kilómetros y lo ancho de aquel mar era de 13 kilómetros. En ese tiempo atravesaban con barcos guiados por velas y por remos. Y cuando el viento estaba empujando el barco y los remos, todos remaban, hacían 3 horas en atravesar el mar. Pero cuando no había viento que les ayudara, alrededor de 4 horas. Y si el viento era contrario, solamente con los remos, hacían 8 horas. Y si había tormenta, pues no sabían cuánto tiempo podían estar ahí luchando contra el mal. Pero esa era lo que tenían que atravesar y lo que les dijo el Señor Jesús: vamos al otro lado. Las características de aquel mar era que generalmente había tormentas graves y repentinas. Dicen las personas que conocen que el viento frío que venía de las montañas y el viento cálido que había ahí en el mar, cuando chocaban, cuando hacían contacto, entonces se levantaban grandes tormentas. En cuestión de minutos empezaba una tormenta. El aire empezaba a levantar las olas, el mar, y había olas de 2 o 3 metros. Y los barcos de aquel tiempo, que no eran barcos grandes,
relativamente pequeños, se quedaban a merced de las tormentas. Y la palabra de Dios dice que en ese momento, que en esa travesía, vino una tormenta. Cuando el Señor Jesús está atravesando el mar aquel, vino una tormenta. Y la pregunta es, o podemos decir, ¿por qué si el Señor Jesús sabía perfectamente bien que al estar cruzando aquel mar iba a venir una gran tormenta? ¿Por qué no les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a pernoctar aquí pasamos la noche en este lugar y ya mañana con la luz del día, cuando ya las condiciones climáticas sean mejores, que no haya tanto peligro, a la luz del día atravesemos? No lo hizo el Señor Jesús. La indicación, hermanos, fue a que atravesaran aquel mar en esas condiciones, en esas indicaciones. Tal vez pudiéramos decir, fue una actitud imprudente de parte del Señor Jesús decirle a sus discípulos que hicieran eso. Tal vez desde el punto de vista nuestro, humano, pudiéramos pensar eso. Hoy en día, hermanos, como sabemos, las indicaciones en nuestra vida siempre debe darlas el Señor Jesús. Las indicaciones no son decisiones nuestras, porque a veces nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos, no es la voluntad de Dios. A veces lo que sentimos, hermanos, no es también influido por la voluntad de Dios. Incluso en algunas ocasiones que le pedimos al Señor, dame una evidencia, dame una prueba, no son la voluntad de Dios. Porque a veces las pruebas que nosotros pedimos al Señor están sesgadas, pensando en lo que debe el Señor respondernos. Y esta mañana el hermano Trejo en la clase decía en la introducción acertadamente que nuestra oración debe ser: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Esto es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso que es lo mejor, eso es lo que yo anhelo, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia? Todo lo demás, hermanos, puede fallar. Pero ¿saben qué no falla? Es la palabra de Dios. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces cualquier decisión, cualquier alternativa, cualquier propósito que haya en nuestra vida debe estar fincado, sostenido, fortalecido plenamente por la palabra de Dios. En un versículo no. En cientos y en miles de pasajes de la palabra de Dios donde sea la evidencia tan contundente que no haya forma de tener duda. Amados hermanos, en la vida tomamos muchas decisiones. Y por ejemplo, cuando somos niños o los que son niños y son jóvenes, tienen que tomar la decisión de qué van a estudiar, de qué se van a dedicar, en qué van a trabajar, qué oficio van a obtener. Y entonces deben depender de Dios para que el Señor les indique cuál es su voluntad, en qué quiere que les sirvan, en qué trabajo, en qué oficio o en qué profesión quiere que les sirvan. Pero hay un punto más adelante. Yo veo aquí varios jóvenes que deben de tomar una decisión importantísima en su vida, que es la del matrimonio. Y amados hermanos, jóvenes y niños, esta decisión es tan trascendente en nuestra vida que se ha considerado que es la segunda decisión más importante de la vida. La primera es recibir a Cristo y la segunda es saber con quién van a contraer matrimonio, saber con quién nos vamos a casar. Y amados hermanos, si esto no depende de Dios, de la voluntad de Dios, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios y mi sentimiento? Decía el hermano esta mañana, por una persona tan buena, tan amable, tan atractiva, tan llena de características, pero si no es la voluntad de Dios, entonces vamos camino al fracaso. ¿En dónde está la voluntad de Dios? Pues en su palabra. Ahí está claramente indicado qué es lo que se debe hacer, qué es la decisión que se debe tomar. Hermanos, el Señor Jesús es el que da en todo momento las indicaciones a nuestra vida. Y en todos los aspectos de nuestra vida debemos hacer
la que el Señor quiere. Y las decisiones entonces ahora no son en nosotros, no son en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, sino están plenamente establecidos, evidenciados en su palabra. Por eso las indicaciones, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, las da el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos. Aquí el pasaje nos habla de que el Señor Jesús duerme cuando hay una tormenta. Y como les decía hace un momento, el ministerio del Señor Jesús y el trabajo que realizaba era un trabajo intenso, agotador, de cansancio. Ciertamente que el Señor Jesús es Dios mismo, pero también estaba revestido de un cuerpo humano, como el nuestro, Cristo hombre, con todas las debilidades y situaciones nuestras, en todos los aspectos, como en el sentimental, alegría, tristeza, dolor. Profundamente conmovido, dice la palabra de Dios, cuando está ante la tumba de Lázaro. Y el Señor, en uno de los versículos más pequeños de la Biblia, con 2 palabras solamente, dice: Jesús lloró. Y algunas personas dicen que el Señor Jesús estaba adelantando el duelo del sacrificio que iba a tener en la cruz del Calvario. Pero también es cierto que el Señor Jesús está identificándose plenamente con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están dolidos, porque en ese momento uno de los familiares había fallecido, estaba allá en la tumba, y las personas estaban llorando y la familia estaba afligida. Entonces el Señor Jesús se identifica tanto que Él mismo ya llora, profundamente conmovido. Por eso, amados hermanos, cuando pasamos por tristeza, por dolor, por enfermedad, por angustia, el Señor es el que nos acompaña. Nuestro Señor Jesucristo es el que se identifica plenamente con nuestro dolor y nos acompaña. Pero también nos fortalece, nos ayuda, nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Con todo el cansancio que el Señor Jesús tenía, dice la Biblia que cuando subieron al barco para atravesar el mar, el Señor fue a un lugar que se llama la popa del barco, y ahí se acostó y se durmió. Es significativo, hermanos, que el Señor se haya puesto en la popa del barco. La popa del barco era donde estaba el timón del barco. Estaba en la parte superior, y el timonel tomaba el barco y lo iba dirigiendo hacia donde quería que el barco se moviera. Y es significativo que el Señor Jesús está en ese lugar, en el lugar de la decisión, en el lugar de la guía, en el lugar de la dirección. Está en la popa y está durmiendo ciertamente, porque era hombre y tenía todas esas situaciones en su vida. Hermanos, dice la Biblia que estaba recostado en un cabezal, y el cabezal era como una almohada grande de cuero, no era algo suave, era algo fuerte, resistente, donde los que iban en el timón se recostaban o se recargaban. Ahí Jesús entonces se recostó, y Cristo duerme sabiendo que iba a haber una tormenta, sabiendo que iba a haber todo ese peligro, y Cristo está en paz, está tranquilo, no está amedrentado, ni asustado, ni preocupado, porque sabe que es Dios mismo y que todas las cosas las tiene bajo control. Y aunque venga la tormenta más grande y más persistente y más violenta contra el barco, Él es Dios. Él es el Señor y Él es el Todopoderoso, y está ahí en paz. Cuando viene la tormenta, los discípulos empiezan a tratar de luchar de que el barco no se hunda. Y hermanos, los discípulos del Señor, casi todos, con excepción de uno, eran pescadores. Pescaban allí en ese mar, eran marineros de allí.
sabían de las tormentas y sabían cómo salir adelante de las tormentas que venían en ese mar. Y empiezan a mantener una lucha extrema, tratando de evitar que el barco se hunda. Pero como la tormenta no cesa y la tormenta aumenta, el miedo, el temor, el peligro, por la gravedad de la situación, cada vez está apoderándose de ellos. Y afuera, hermanos, está la tormenta grande golpeando el barco. Pero también en el corazón de ellos está la tormenta, porque tienen miedo, porque están acongojados, porque no saben qué hacer. Y entonces hay una tormenta dentro de su corazón. Parece significativo en la vida nuestra, hermanos, que a veces las tormentas que vienen del exterior a nuestra vida y nos golpean, producen que también en nuestro corazón haya una tormenta, y entonces empezamos a dudar, entonces empezamos a tener miedo, entonces empezamos a ver el peligro, la gravedad de la situación. Y parece que el caos está llenando todo. Las olas son tan grandes que están anegando el barco. Dice la Biblia que el barco se está llenando de agua. Los apóstoles tratan de sacar todo el agua que está entrando, pero es más el agua que entra al barco y que los está hundiendo cada vez más. El Señor está dormido. Cristo Jesús está dormido. ¿Por qué el Señor Jesús no se permaneció despierto un rato más? ¿Por qué el Señor Jesús, si sabía que iba a venir la tormenta tan grande, por qué no dijo, bueno, voy a quedarme despierto con mis discípulos para que cuando venga la tormenta inicie, inmediatamente detenerla y que no haya más tormenta, que no azote el barco y que no azote la vida de mis discípulos? Cristo pudo evitar que sus discípulos tan amados, como eran aquel grupo tan selecto del Señor Jesús, pasaran por una experiencia tan amarga, tan peligrosa como esta. ¿Por qué le permite el Señor? Pudo haberlo evitado. Incluso pudo haber evitado que hubiera tormenta. Pero no lo hizo así, el Señor Jesús la permitió. El Señor siempre tiene un plan, hermanos, para la vida nuestra. Y así tenía un plan de enseñanza para ellos, para los discípulos que estaban en el barco y también para nosotros. Si no hubiese habido aquella tormenta, no tendríamos esa enseñanza para la vida nuestra cuando pasamos por dificultades. Y hermanos, aquí el Señor está manifestando su amor, su protección, su poder, su misericordia se manifiesta grandemente. Aquí está manifestando el Señor a quien hay que recurrir cuando vienen los problemas a nuestra vida, en oración, a recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Está mostrando que nuestra vida debe ser una vida de fe, que prevalezca ante cualquier situación adversa. Amados hermanos, es muy común en la iglesia de Cristo que está en este lugar, en este mundo, que vengan las tormentas y golpeen la vida de la iglesia. Por eso debemos recordar que el Señor siempre está con nosotros y que si el Señor permite las tormentas en la vida personal, familiar o como iglesia, tiene un propósito de amor, de misericordia, de fe en la vida nuestra. El Señor Jesús, hermanos, está dormido, sin preocuparse de la adversidad que había. Y a veces, hermanos, en la vida nuestra o en la vida como iglesia, parece que el Señor estuviese tan alejado, tan dormido, despreocupado de lo que está pasando. Aquellos a los que ama tanto, parece que no escucha sus oraciones. Ciertamente que estamos en este cuerpo y en este mundo donde hay tantas tormentas.
Alguien puede decir, bueno, es que los problemas y las dificultades que tú tienes es por tu propio pecado. Es la consecuencia de tu pecado, de la desobediencia o de las malas decisiones. Es tu pecado. Y es cierto que muchas de las veces, hermanos, los problemas y las adversidades que vienen a nuestra vida son por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios, por tomar decisiones sin consultar a Dios. Pero no siempre es así. Los discípulos en aquella ocasión no decidieron pasar el mar. Fue el Señor Jesús el que les dijo, el que les dio la indicación, y ellos solamente obedecieron. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Y si leemos los versículos anteriores, el Señor está diciendo a qué es necesario que podemos renunciar. Amados hermanos, a veces las tormentas son producidas por el enemigo que vienen a nuestra vida. Sea cualquiera que sea la razón, hermanos, la iglesia y la vida personal muchas veces pasa por problemas adversos. Amados hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Primera de Pedro 4:11. Cristo, hermanos, está con nosotros, aún en las más grandes tormentas que puede atravesar nuestra vida. Y voy a un último pensamiento, hermanos, y con esto termino. Seré muy, muy breve en este último pensamiento. Cristo es nuestra paz. Cuando los apóstoles pusieron todo su esfuerzo, toda su experiencia en navegar, toda la juventud que tenían muchos de ellos, o cualquier otro atributo que ellos tenían, y no sirvió de nada, porque la tormenta seguía. Es entonces en el momento que despertaron al Señor Jesús, cuando están desesperados, cuando están derrotados, cuando están en peligro, cuando estamos a punto de hundirnos. Ten cuidado de nosotros. ¿No ves que estamos por perecer? Y entonces, hermanos, el Señor Jesús se levanta de donde está recostado, donde está dormido, y con toda la paz, con una voz tranquila, con una voz serena, pero con una voz de poder, reprende al viento para que se calme, y reprende al mar para que se calle, que enmudezca. En ese mismo instante cesa el viento, ya no hay más viento, ya no hay más olas, y dice la Biblia que se hace una gran bonanza. Bonanza es una completa calma, no hay olas, no hay viento, todo está en paz, todo está tranquilo, todo está con seguridad, no hay ninguna tormenta más. Amados hermanos, siempre el Señor Jesús traerá paz a la vida nuestra cuando le pedimos y dependemos de Él. Así es en la vida nuestra personal y en la vida como iglesia. Pasamos por las más graves tormentas que quieren hundirnos, pero Cristo es nuestra paz. Por eso démosle gracias, démosle gloria, démosle adoración a nuestro Señor Jesucristo, porque siempre nos rescatará. Este último pensamiento, hermanos, y termino. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando atravesamos por algún problemas, o pasamos por situaciones muy difíciles, Él mismo envía ángeles y personas que puedan ayudarnos. Y recordaba en el Antiguo Testamento, cuando Daniel en un país extraño, por no adorar
a una persona, fue echado al foso de los leones. Dice la Biblia que Dios envió a su ángel para que ahí evitara que los leones pudieran atacarlo. Y el ángel de Jehová estuvo allí en el foso de los leones, acompañando al profeta Daniel para que no sufriera ningún daño. Y si recordamos los 3 amigos de Daniel, compañeros de él, que igualmente por no adorar a un hombre, el castigo era que fueran echados a un horno de fuego, un horno grande, inmenso, que tenían ahí para echar a las personas que iban a matar. Y entonces ellos decidieron no adorar a un hombre, y la sentencia fue que fueran echados a ese horno de fuego para que murieran calcinados, 3 de ellos. Y cuando el rey se asomó para ver dónde estaban y cómo iban a ser calcinados, dice la Biblia que vio 4. Pues si nomás habían metido a 3, ¿y el tercero quién era? El cuarto, perdón. Nuestro Señor protegiendo a aquellos que estaban ahí por su fidelidad y su amor a Dios, estuvo protegiéndolos. Y ellos ni siquiera se dieron cuenta, porque la Biblia no dice que lo hubiesen visto o hubiesen conversado con él o siquiera hubiesen cruzado miradas. Nada, absolutamente nada. Pero el Señor estaba con ellos y estaba guardándolos y estaba protegiéndolos. Nuestro Señor Jesucristo en la noche previa a su crucifixión, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba cargando todo el peso del pecado nuestro y agobiado, acongojado por lo que venía, dice la Biblia, la palabra de Dios, que vino un ángel y le fortalecía al Señor Jesucristo. Y hermanos, a lo que quiero hacer referencia en ese momento es a un hombre, a un siervo de Dios, que solamente me parece se menciona en 2 versículos o en 2 pasajes de la palabra de Dios. Y el contexto es que el apóstol Pablo está en la última etapa de su vida. Ya no es el Pablo aquel joven lleno de energía que caminaba, que iba y predicaba y enseñaba por todos los lugares y que atravesaba mares y que se embarcaba para ir de un lugar a otro y que tenía una predicación fuerte. Ahora ya es un hombre viejo, está cansado, ha agotado su vida predicando, su voz ya está cascada. Está enfermo, pero como si eso fuera poco, está encadenado, encarcelado en una cárcel en Roma, encadenadas sus manos a un muro dentro de la prisión donde no puede salir y está agobiado. Y hermanos, en forma lastimosa, el apóstol Pablo dice: todos me han abandonado. Nadie estuvo conmigo, solamente el Señor. Y en ese pasaje repite y dice: todos los de Asia me han abandonado. Y hermanos, yo pienso que las cadenas no dolían tanto como el abandono, como la predicación, como la soledad, del apóstol Pablo, ahí en aquella prisión, en Roma, ignorado. Toda la ciudad, una ciudad de Roma populosa, con gente yendo y viniendo, comprando y haciendo muchas cosas. Con cristianos que vivían allí en Roma. Y quizás pudiéramos preguntarnos, ¿dónde estaban todos los hermanos que escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo y que lo buscaban y que procuraban escuchar sus enseñanzas y que se estaban hasta la noche, hasta entrada la madrugada, escuchando al apóstol Pablo
¿En dónde están los hermanos que se conmovían hasta las lágrimas cuando el apóstol predicaba con toda su juventud y con todo el poder del Señor? ¿En dónde están todos los hermanos? Está ahora solo, abandonado, triste, enfermo, sin poder levantarse. Pero es en esas circunstancias en donde dice la Biblia, y pueden leerlo ahí en la segunda epístola a Timoteo, casi lo último que escribe el apóstol Pablo, que un hermano llamado Onesífero fue hasta la ciudad de Roma, a aquella gran ciudad, y estuvo buscándolo por toda aquella ciudad de Roma. Y dicen los historiadores que en Roma en ese tiempo había muchas cárceles donde había muchos presos. Y entonces Onesífero buscó con toda solicitud, dice la palabra de Dios, a Pablo. Y estuvo buscándolo, yendo de un lugar a otro, preguntando en una prisión y en otra y buscando. Hasta que lo encontró, hasta que lo halló. Y dice que entonces vino a él y le permitieron entrar hasta la celda. Y no se avergonzó de ver al apóstol Pablo como estaba. Ya no era Pablo el fuerte, el que andaba vestido bien. Ahora está andrajoso. Ahora está sucio, ahora está maloliente. Y dice que no se avergonzó de venir con él. Y que día tras día venía y lo confortaba, lo ayudaba, lo fortalecía, le expresaba su amor de hermano. Aquí estoy, Pablo, aquí estoy, hermano. Estás pasando por la situación más difícil y por una tormenta que no tiene ya retorno. Pero aquí estoy. Onesífero, un nombre casi olvidado por muchos de nosotros. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos en muchas ocasiones de este tipo de hermanos? De Onesífero, que venga para confortarnos cuando pasamos por tormentas. Pero ¿cuántas veces nosotros debemos ser ese hermano Onesífero que va a buscar a los hermanos cuando están pasando por problemas o dificultades o enfermedades? Y que debemos ser, hermanos amados, cuando nadie busca a los hermanos, nosotros ir y ser ese hermano que da ayuda, que da fortaleza, que conforta, que no se avergüenza de sus hermanos, aunque estén en las peores situaciones, físicas, moral o espiritualmente. Amados hermanos, pero ¿cuántas personas hay fuera que están encadenados por el pecado, por la maldad, por las adicciones? Y que es el Señor Jesús quien nos está llamando a cada uno de nosotros a que seamos ese hermano Onesífero que va y les lleva las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está encadenada alrededor nuestro cuando nadie se preocupa por ellos? Somos nosotros, amados hermanos, los que Dios nos ha llamado para que vayamos y llevemos el Evangelio a las personas que están pasando por esas cadenas, por esas tormentas en su vida. Amados hermanos, hace un momento nuestro hermano Santiago y su esposa y su pequeña nos invitaban a sumarnos al trabajo que ellos están realizando en aquel lugar. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando íbamos con la hermana Maga y el hermano Chuy hasta su casa a predicar, que la mayoría de los que iban allí eran niños. Y estuvimos sembrando ahí la palabra de Dios en todos aquellos niños. Y después de todos esos años me pregunto, ¿cuántos niños a los que se les enseñó, se les predicó, se les habló en aquel hogar
recibieron la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ellos fueron rescatados de las adicciones o del crimen organizado o de tantas cosas que hay ahora en este mundo? Por la semilla de la palabra de Dios que se les sembró allá en su tierna infancia. Hoy allí con nuestro hermano, en uno de los hogares, un día les pido que traigan unas fotografías. 10 niños escuchando la palabra de Dios. No tienen espacio en sus casas, pero ellos mismos sacan de sus casas unas sillitas y las ponen y las acomodan. Y entonces el hermano les presenta la palabra de Dios. Y las veces que he estado ahí estoy pensando, Señor, ¿cuántos de estos niños habrás de rescatar para que no vayan a las adicciones? ¿Cuántos de estos niños que hoy están en inocencia pero escuchando tu palabra fructificarán siendo gente que te conoce, que te sirve, o gente que te adora, o gente que ha salido, que ha sacado de las adicciones? Ellos van a crecer y van a ser jóvenes, pero si llevan la palabra de Dios en su corazón, el Señor les va a rescatar. Por eso es tan importante, amados hermanos, que vayamos, porque hay más gente, hay más familias, hay más hogares que necesitan la palabra de Dios. La escuela bíblica de vacaciones que vamos a tener el próximo mes, en donde invitamos a todos los niños de alrededor, y vienen niños de muchos lugares. Vienen nuestros niños, sí, es cierto, pero también vienen muchos niños que no conocen, que sus familias no conocen al Señor. Y aquí los hermanos que estaremos al cuidado de ellos, enseñándoles la palabra de Dios, podemos, hermanos, sembrar en ellos la palabra de Dios. Por eso se necesitan manos. Por eso se necesitan hermanos que estén dispuestos a servir a Dios a través de esos pequeños, de las personas grandes de aquel lugar y a los niños que vengan aquí. El Señor les ha dotado de dones y de ministerios que podemos desarrollar, amados hermanos, en compartir la palabra de Dios. Seamos ese Onesífero que los niños necesitan, que las personas adultas necesitan. Finalmente, amados hermanos, cuando pasemos de esta tierra a la eternidad, que pasemos este mar, que es la vida, Cristo ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas habrán pasado. Todo lo malo que hoy pudiéramos mencionar que vivimos aquí, con el Señor habrá terminado completamente. No habrá más que la presencia de nuestro Dios, el gozo de haber recibido a Cristo y de la vida eterna con Él. Mucha gente necesita, muchos niños necesitan que les comportamos. Por eso insisto, amados hermanos, vayamos a la misión o iniciemos en otro lugar y vengamos a atender a estos niños que van a venir el próximo mes a recibir la palabra de Dios. Quiero terminar, amados hermanos, invitando a todos ustedes, hacia alguna de las personas que estamos aquí, todavía no ha recibido a Cristo. Es decir, no lo ha invitado a su vida y no lo ha recibido en su vida. Hoy es el día en que el Señor Jesús le está hablando, le está tocando a las puertas de su corazón, de su vida, y le está diciendo, permíteme estar contigo, permíteme quedar contigo. Pero
cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, si abres la puerta, estaré contigo, entraré contigo y me quedaré contigo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hechos hijos de Dios. Por eso la invitación hoy a recibir a Cristo como Señor en su vida, como Salvador. Y la otra invitación es a todos nosotros, hermanos. Decía al principio que la predicación no es un momento solamente de recordar un pasaje y decir qué bonito o solamente de emoción. La palabra de Dios es para tomar decisiones firmes en nuestra vida. En ese sentido, de servir a Cristo en lo que Él nos ha llamado a que le sirvamos.